Ahí está. Hola, profe, este es nuestro video explicando lo que es caja y bancos, que vamos a empezar primero haciendo como una introducción de lo que sería caja y banco, que Prioto la llama disponibilidades y establece que va a agrupar los activos con mayor liquidez de la empresa. Para que los activos puedan ser incluidos en este rubro, los elementos deben cumplir con tres características fundamentales. Primero, deben tener una liquidez inmediata. Segundo, se deben utilizar como medio de pago. Y tercero, tiene un poder cancelatorio ilimitado. En cuanto a sus componentes, Prioto establece que la RT número 9, que ahora está unificada en la RT 59, es el dinero en efectivo de saldos bancarios en el país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Los componentes son efectivo en moneda nacional, efectivo en moneda extranjera, saldos en bancos, cuentas corrientes en pesos y en moneda extranjera, cheques corrientes que es recibido de terceros, cajas de ahorros bancarias en pesos y en moneda extranjera. Además, Prioto menciona que la información afecta negativamente cuando la empresa mantiene demasiado dinero inmovilizado. Y los elementos que no corresponden son los anticipos de sueldo, anticipo de viajes, cheques postdatados, es decir, no pueden cobrarse hoy, y los depósitos a plazo fijo. Además, va a establecer un sistema de control interno sobre las medidas frente a robos, fraudes, y se basa en la separación de funciones, que la persona que maneja dinero no es la misma que la que lleva contabilidad. Segundo, el endoso para depositar, que esto significa que los cheques deben depositarse directamente en la cuenta bancaria. Facturas y recibos que tienen que estar prenumerados, y los cheques emitidos por la empresa deben estar firmados por dos personas, y las conciliaciones bancarias, que se compara el saldo según el banco y con el saldo contable, que ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, luego tenemos lo que es caja. Yo voy a explicar lo que es caja, su concepto y los componentes, y mi compañera Juli va a explicar las principales operaciones. Que a caja Prioto lo define como que se utiliza para registrar el movimiento de fondos que se realiza con papel moneda, moneda metálica y cheques corrientes, es decir, todas aquellas entradas y salidas en efectivo. Además, establece las diferencias según el tamaño de la empresa. Empresas pequeñas utilizan más efectivo directamente, por ejemplo, pagan gastos en efectivo, cobran ventas en efectivo, luego depositan en bancos. Y en cuanto a las empresas medianas y grandes, utilizan más bancos, cheques o transferencias electrónicas para realizar los pagos. Y por otro lado, los pagos menores se efectúan por medio de un fondo fijo, caja chica, y cuando se gasta se vuelve a reponer el dinero a ese fondo chico, esa caja chica. Los componentes son caja en moneda nacional, fondos fijos, recaudaciones a depositar, es decir, el dinero que no fue llevado al banco, caja en moneda extranjera, valores a depositar, y caja de ahorro en moneda nacional. Ahora sí, Juli, explica lo que es. Bien, Bien, las las principales principales operaciones, operaciones, hay hay distintas distintas alternativas alternativas de de fondos que fondos que ingresan ingresan y egresan de la empresa. Como por ejemplo, acá voy a dar algunas de las operaciones. En ingresos de fondos tenemos la venta de contado, que el asiento contable sería caja a venta. Como número 2 tenemos el cobro de cliente en cuenta corriente sin intereses. El asiento sería caja a clientes. El número 3 es el cobro de pagarés sin interés.
caja a documentos a cobrar. El número 4, ingreso de prestación de préstamos bancarios, caja, intereses a devengar, a obligaciones a pagar bancarias. Y el número 5 es venta de bienes de uso. El asiento sería caja, a inventarios, a ventas de uso. El número 6 sería cobro de tarjetas de crédito. Y el asiento sería caja, caja, intereses perdidos, a tarjeta de crédito a cobrar. Luego tenemos los distintos egresos. En los egresos tenemos los depósitos bancarios y el asiento sería banco cuenta corriente a caja. Pago a proveedores sin interés, el asiento sería proveedores a caja. Pago de préstamos bancarios, obligaciones a pagar a caja. Pago de gastos, por ejemplo, sería energía eléctrica a caja. Y el último, compra de mercadería, que sería compra a caja. Además, voy a hablar de las recaudaciones a depositar. Esta cuenta se utiliza cuando las cobranzas e ingresos de caja de una fecha se depositan al día siguiente. Un ejemplo de esto podría ser el ejercicio nos dice que al 20 del 5 ingresa lo siguiente según los recibos rendidos. Un cobro a clientes en efectivo por 8.500, un cobro a clientes en pagaré por 4.500, un cobro de tarjetas de crédito con cheque de 1.500. El total del ingreso sería de 14.500. Los asientos de esta operación serían recaudaciones a depositar por los 14.500, a clientes por 8.500, a documentos a cobrar por 4.500 y a tarjeta de crédito a cobrar por 1.500. Luego, el ejercicio nos dice que al día siguiente, al efectuar el depósito en Banco Provincia, tenemos Banco de la Provincia, cuenta corriente por 14.500, a recaudaciones a depositar por los 14.500. También vamos a hablar de la cuenta valores a depositar. Esta cuenta se utiliza para la registración de entrada y salida de cheques, ya sea corrientes o diferidos. Un ejemplo de aplicación de esta cuenta sería el que dice que el 15 del 5 ingresan por cobro de clientes un recibo de Juan Cresta que tiene un cheque Banco Río de 4.000 emitido por cliente y un cheque Banco Nación de 6.000 emitido por un tercero. También hay un recibo de Jorge Castro que tiene un cheque Banco Sur por 10.000 emitido por cliente Plaza Santa Fe. Los asientos de este ejercicio serían valores a depositar por 20.000 a clientes por 20.000. Luego nos dice que cuando se deposita el cheque del Banco Río a 4.000 en el Banco Provincia, tenemos Banco de la Provincia, cuenta corriente por 4.000, a valores a depositar por los 4.000. Después nos dice que se abona a un proveedor con cheque Banco Sur por 10.000. El asiento sería proveedores por los 10.000, a valores a depositar por el mismo monto. Por último, hacemos un análisis de los valores a depositar y tenemos una tabla con las distintas informaciones de los valores, como por ejemplo el número de interno, los bancos que intervinieron, que son el Río, Nación y Sur, el número de cheque, la emisión, que es la fecha en la que se emitió cada cheque, en este caso el 15 del 8 y el 13 del 8 los otros dos. El ingreso, que teníamos el primero del Banco Río por 4.000, luego el de 6.000 y el de 10.000. Y el egreso de 4.000 y de 10.000, en el caso del Banco Río y de Banco Sur. La suma de los ingresos tenemos que es 20.000 y de los egresos 14.000. El saldo de cheque en cartera da un total de 6.000 pesos. Y el total de ingresos sería 20.000 y el egreso también 20.000. Además, vamos a hablar de la cuenta fondo fijo. Esta cuenta nos permite realizar distintos pagos menores en efectivo.
Este sistema funciona, por ejemplo, realizando una suma de dinero para hacer pagos menores como gastos en fotocopias, servicios de limpieza, servicios de taxi, etc. Se efectúa el pago siempre en efectivo y se reponen los fondos siempre de manera semanal, quincenal o mensual. Un ejemplo de fondo fijo podría ser, por ejemplo, este que nos dice que se constituye un fondo fijo con cheque emitido de Banco Nación por 8.000. Se cobra el cheque y se entrega el dinero en efectivo al cajero. El asiento de esta operación sería fondo fijo por los 8.000 a Banco Nación, cuenta corriente. Luego nos dice que se abona fotocopia por 800, taxi por 1.150 y artículos de limpieza por 1.200. Tendríamos un total de gasto de 3.150. El punto C nos dice que se realiza una reposición de fondo fijo. Al realizar esta reposición, se emite un cheque Banco Nación por 3.150. El asiento de esta operación serían las fotocopias por 800, la movilidad por 1.150 y los artículos de limpieza por 1.200. A Banco Nación, cuenta corriente, por 3.150. Además, en los fondos fijos hay otra alternativa para registrar este fondo fijo. Es aquella donde su constitución no varía, pero sí la reposición. Se acredita fondo fijo y banco cuenta corriente cuando se emite un cheque de reposición. Los asientos quedarían de esta forma. Sería fotocopia por los 800, movilidad por los 1.150 y limpieza por 1.200. A fondo fijo por 3.150. Y el otro asiento sería fondo fijo por los 3.150 a Banco Nación cuenta corriente por 3.150. Y ahora va a continuar mi compañera Sofi. Bien, yo voy a explicar lo que sería el cierre de ejercicio de la cuenta caja. Que acá podemos ver un ejemplo, sería que una empresa va a realizar un arqueo el 30 de junio. ¿Por qué el 30 de junio? Porque Prioto establece que no es conveniente establecer el control al cierre, sino en periodos más cortos, como semanalmente o mensualmente. Bien, y al realizar este control menciona que puede haber una diferencia. Por ejemplo, tenemos que la empresa realiza actividades como tiene caja, comprobante de gastos, cheques a depositar y después lo establece cuál sería su saldo del libro mayor de caja, que es un total de 3.500. Y la suma de efectivos, comprobantes de gastos, cheques a depositar nos dio un total de 31.500. Entonces ese 500 va a ser la diferencia que va a tener al control del arqueo, digamos. Entonces los asientos que al cierre se van a asignar los gastos, que tenemos energía eléctrica, en este caso ese es el gasto, a caja. Cuando se asignan los cheques a depositar, hacemos valores a depositar a caja. Y cuando se trate de ajustar esa diferencia de 500 pesos, nos va a generar un resultado positivo, que sería caja a diferencia ganada, porque en el saldo del libro mayor nosotros teníamos 30.500, pero en realidad haciendo ese ajuste nos quedaría un saldo de 31.000. Entonces este sería el mayor, que no sé si se puede ver bien, que tendríamos el saldo por 30.500, que es el que teníamos al momento del inicio. Le sumamos la diferencia, nos quedaría un total de 31.000. Bien, y después cuando vamos a exponer el estado contable, vamos a utilizar el estado de situación patrimonial, que nos quedaría activo, como activo corriente nos quedaría caja por 10.000 pesos, y bueno, suponiendo un patrimonio neto de 10.000.
Y eso sería todo. Ahora vos, Juli. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la cuenta banco. Voy a hablar de la caja de ahorro, que es un sistema que se estableció como forma de pago de sueldos y sistema previsional. Se opera mediante tarjeta de débito y se utilizan cajeros físicos, cajeros automáticos o páginas web. Un ejemplo de esto puede ser como estos ejercicios. Dice que al 15 del 6 se deposita, al 15 del 6 se deposita en efectivo en caja de ahorro del Banco Nación 10.000 pesos. El banco acredita los intereses al final de cada mes a una tasa del 0,5% mensual. Y el 30 del 6 cierra el ejercicio y no se dispone de acreditación del banco. Los asientos contables de esto serían Banco Nación, caja de ahorro por 10.000 pesos, a caja por 10.000 pesos. Y luego, en la misma fecha, Banco Nación, caja de ahorro por 25, a intereses ganados por 25. También voy a hablar del cierre de ejercicio. Al concluir el cierre de ejercicio, se hace una verificación de saldo contable y una evaluación de saldo al devengamiento de los intereses. También voy a hablar de la cuenta corriente bancaria. La empresa puede depositar sus ingresos en cuenta corriente bancaria y luego extraer los fondos por medio de cheques. La cuenta bancaria opera A, efectuando el depósito de ingresos por medio de boleta de depósito bancario o por medio de tickets. Y B, haciendo la extracción por medio de cheques o transferencias electrónicas. Y por último, diré la diferencia entre cheque común y cheque diferido. El cheque común es una orden de pago simple. Es la suma total del dinero que se va a abonar y es pagadero a los 30 días de su emisión. Y el diferido es una orden de pago librada a la fecha determinada. El plazo no debe ser menor de 30 días ni mayor de 360 días. Y ahora va a continuar mi compañera. Bien, yo voy a explicar lo que son las principales operaciones que podemos encontrar en las cuentas bancarias. Primero vamos a tener como operación principal los depósitos y extracciones, que van a ser las operaciones básicas de ingreso o egreso, como explicó Juli, de fondos en las cuentas bancarias. Y en el caso del depósito podemos tener dos tipos de asientos, que vamos a hacer cuenta banco corriente a caja o puede ser también banco cuenta corriente a valores a depositar, dependiendo de la operación o transacción que haga. Y en el momento de la extracción tenemos, puede ser impuestos a los ingresos brutos a cuenta corriente o proveedores a banco corriente. Bueno, como segunda operación tenemos los valores al cobro, que pueden darse en dos momentos. Al inicio, es decir, cuando se envía el cobro, tenemos valores al cobro del banco a valores a depositar. Y cuando se va a acreditar esa comisión, hacemos banco cuenta corriente, las comisiones de los valores al cobro a valores al cobro, que la cuenta es valores al cobro banco. Después tenemos transferencias entre cuentas bancarias, que acá podemos encontrar dos tipos, que va a ser el movimiento que va a tener una empresa entre las mismas cuentas o diferentes bancos, entre diferentes bancos. Por ejemplo, cuando sean transferencias entre bancos distintos, vamos a tener banco, no sé, de la provincia de Córdoba a Banco Nacional de Argentina, a cuenta corriente. Y después cuando se traten de transferencia entre cuentas del mismo banco, vamos a hacer, por ejemplo, Banco Macro, cuenta corriente 1540 a Banco Macro, cuenta corriente 1500. Es decir, va a ser el mismo banco, pero
puede estar ubicado en diferentes lugares. Después, como cuarta operación, vamos a tener los que son los cheques rechazados, que Prioto lo define como que son de la cuenta de activo y van a ocurrir cuando un cheque depositado es rechazado por la falta de fondos o errores. Y vamos a hacer el asiento cheques rechazados a banco cuenta corriente. La cuenta cheques rechazados es del activo, del rubro créditos. Por lo tanto, la empresa se lo debe comunicar al cliente con sus gastos. Y el asiento va a ser deudores morosos, porque todavía no nos pagaron, a cheques rechazados. Y por último vamos a tener los débitos y créditos, que incluye, que es cuando el banco carga automáticamente gastos bancarios, comisiones, intereses por descubiertos, impuestos sujetos a IVA, y el asiento del cierre mensual sería comisiones bancarias, gastos bancarios, intereses bancarios perdidos, IVA crédito fiscal a banco cuenta corriente. Y por último voy a explicar lo que sería el cierre del ejercicio, que como mencionamos anteriormente, el cierre del ejercicio y el tratamiento contable de los bancos, se trata de que el Banco Central de Argentina obliga a los bancos a emitir un resumen de cuenta mensual donde consta el saldo inicial, los movimientos del periodo, como ser depósitos, cheques, nota de débito y notas de créditos, y el saldo final. Por norma de control interno es necesario que los entes anoten que aparecen en el resumen de cuenta bancario los registros contables de la empresa. A esto vamos a llamar conciliación, que consiste en a partir del saldo del resumen bancario y llegar al de la contabilidad, pero también puede efectuarse de forma inversa. Es decir, primero va a comenzar con el saldo de la contabilidad y llegar al resumen bancario. Y otra alternativa es llegar a cifras iguales, conciliando los movimientos de periodo en análisis que se hace en forma global. Y después, bueno, voy a explicar los tipos que mencioné anteriormente, que cuando se trate de conciliación bancaria partiendo del saldo del resumen bancario, tenemos el saldo según el resumen bancario, se va a sumar los depósitos pendientes de acreditación, que generalmente son 48 horas, el mantenimiento en cuenta corriente, el gasto por provisión de chequera y se va a restar el cheque no ingresado, que esto nos va a dar o lo vamos a comparar con el saldo libro mayor. Y en la registración contable no se registran notas de débito ni la previsión. Por lo tanto, vamos a hacer gastos bancarios a banco cuenta corriente. Es como que lo simplifica. Y en caso de la conciliación bancaria partiendo del saldo de contabilidad, primero tenemos el saldo según contabilidad, se va a sumar el cheque no ingresado y se resta lo que anteriormente dijimos, depósitos pendientes de acreditación, mantenimiento cuenta corriente, gastos por previsión. Y por último, lo comparamos con el saldo según el resumen bancario. Por lo tanto, ahí vamos a notar también una diferencia al cierre. Y eso sería todo. Gracias, profe.